Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que a través de la señal de 45 canales de televisión, quienes son socios de este gremio, se difunde este espacio por muchas ocasiones en todos los rincones del país, en costa, sierra, Amazonía y Galápagos. En esta ocasión nos acompaña Ramiro Rivera Molina, quien es un reconocido personaje de la política ecuatoriana, y en la última temporada se ha dedicado más a generar estudios, escritos, a hacer análisis políticos que son importantes en esta época, que el ecuatoriano en general necesita una guía y una luz para saber qué es lo que se debe hacer y a dónde debemos llegar. Importante destacar que Ramiro Rivera fue fundador de la Democracia Popular, en el grupo de fundadores de la Democracia Popular, también secretario nacional de Información Pública en el gobierno de Osvaldo Hurtado, fue concejal de Quito, diputado nacional en 3 oportunidades, vicepresidente del Congreso Nacional y tiene varios estudios de posgrado y especializaciones en algunos países europeos. Qué gusto, Ramiro, que nos acompañes para el programa de SECREA. Gracias, Roberto. Un gusto y a la orden. Para tu criterio muy personal, ¿qué referente, qué lección nos deja la presencia en la vida política, en la vida pública de Julio César Trujillo? Nos deja una enorme huella de humildad, de sencillez, de transparencia, de honestidad. Yo le he tratado más de 25 años al doctor Trujillo y dio una evidencia inocultable de ser un hombre, a más de que profundamente estudioso, objetivo, un hombre bueno. Un hombre que optó por servir a la gente a través de la política, no a través de la política servirse de la gente. Una vida de testimonio, de honradez, y me parece que el último legado de Julio César Trujillo, Roberto, es tan importante porque hizo posible que se desmonte una parte de toda la estructura de naturaleza hegemónica y autoritaria que dejó establecido Correa, poniendo en los órganos de control y en otras instituciones del Estado a gente servicial, a la servidumbre política de él. Recibimos una enorme herencia de Trujillo y tenemos que ser dignos de la misma para continuar su tarea. Se podría decir entonces, mi querido Ramiro, de que la misión de Julio César Trujillo a liderar toda la agrupación de notables y de personajes importantes a nivel nacional que han estado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, deja un legado positivo, deja resultados positivos en beneficio del país? Sin duda alguna, porque nos permitió desmontar un Consejo Nacional Electoral donde estaban 5 correístas. Hoy tenemos un Consejo Electoral no ideal, pero mucho mejor que el que había antes. Tenemos hoy una Corte Constitucional a la cual puede acudir cualquier ecuatoriano con demandas sobre violaciones constitucionales que no te van a pedir dinero, porque la Corte Constitucional de la época del correísmo estaba tan podrida, tan corrompida, que cuando un abogado presentaba una demanda, por detrás le decían tiene que pagar tanto solo para que se admita a trámite la causa formulada por usted. En los nuevos órganos de control hay nuevos ciudadanos, tenemos una nueva fiscal en la cual los ecuatorianos tenemos esperanzas de que actúe con independencia, sin temor a los corruptos, para que podamos limpiar en algo la podredumbre que se nos dejó. Y finalmente, Julio César Trujillo fue en quien auspició desde un comienzo la necesidad de desaparecer este famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, con lo que tú acabas de mencionar, efectivamente es claro para los ecuatorianos entender de que los referentes en la política ecuatoriana, en la historia reciente de los últimos 15, 20 años, cada vez disminuyen más. ¿Será tal vez que la política o politiquería, lo que hemos visto los ecuatorianos, hace que la juventud que está tal vez con ilusión política, más bien escoge otros caminos, y poco a poco los líderes políticos van empezándose a contar ya con los dedos de una sola mano, y ya no como antes donde había mucho por escoger? Exactamente, porque a pesar de todo el ataque que tenía Correa contra la clase dirigente,
la estigmatización de que se trataba de una mafia, de que era una partidocracia nociva para el Ecuador. Por cierto, no todos los que hacen política son buenos, porque son ciudadanos ecuatorianos, y allá hay buenos y malos, inteligentes y mediocres, pero no cabe duda de que en la generación a la que correspondía Julio César Trujillo todavía había personajes de enorme inteligencia que no veían en la política el negocio, que no veían en la política la posibilidad o la cantera de acumular dinero y de robar, veían la oportunidad de servir, de debatir, de participar por el fortalecimiento de la democracia. Hoy es una nueva generación donde lamentablemente de los pocos líderes jóvenes que han surgido, muchos de ellos han decepcionado. Ahí está el ejemplo del joven que acaba de dejar la alcaldía de Quito, dejó mucho que desear. Es decir, una alcaldía que de por sí ya no era muy eficiente, se contaminó muchísimo con la corrupción, concejales que se dedicaban a extorsionar, a acumular dinero, y la triste realidad de que tenían que asistir 1 o 2 concejales a las sesiones con grilletes en sus tobillos. Era una vergüenza. Y que eso no sabía un alcalde, no se enteraba un alcalde, no se puede creer. Contrario censo, usted ve un nuevo alcalde de Quito que en 2 o 3 decisiones simples, sin mayores aspavientos, da buenas señales. Los celulares que se paguen los señores concejales, el auto que vayan en el auto propio, y no tienen que utilizar los recursos del Estado. Y finalmente en esta nueva etapa, diríamos, donde hay una enorme decepción y una percepción negativa de la política, hay una buena cantidad de jóvenes capaces e inteligentes que más bien optan por los emprendimientos privados e individuales antes que mezclarse con la política. Pero de todas maneras creo que lo importante es que ya sean los partidos o las universidades puedan promover una nueva generación de jóvenes en política que vengan con valores de servicio, no con valores de quien logra mayor cantidad de plata en la primera función que ostente. Lastimosamente eso es lo que se ve. Ahora, avanzando un poco más en el diálogo, se podría decir que el gobierno actual, el gobierno del presidente Lenín Moreno, está dejando en el Ecuador realmente la satisfacción de que se lo haya elegido. Se está viendo soluciones, se está viendo visos de un nuevo Ecuador. Bueno, en lo económico las noticias no son buenas, y eso explica el por qué el presidente Moreno debe estar por debajo del 25% de la aceptación nacional. Pero creo que no podemos pedirle demasiado a lo que tenemos. No podemos olvidarnos que Lenín Moreno fue elegido presidente por parte de Alianza País liderada por el señor Correa. No olvidemos que él se percata de que la mesa no está servida, de que aquí existió una enorme orgía de corrupción y de dispendio, que estamos endeudados ante el cuello, y entonces el alcance del gobierno del presidente Moreno es un alcance de un gobierno de transición, que sale de un estado de autoritarismo y quiere reestrenar algo de la democracia que todos anhelábamos y soñábamos. Y hay elementos que la historia tiene que reivindicar, por ejemplo, el elemento de la consulta popular, la eliminación de la reelección vitalicia que quería Correa, la eliminación de la oprobiosa ley de comunicación que extorsionaba y silenciaba a los medios de comunicación colectiva en un estado de facto de dictadura con elecciones, porque también las dictaduras se han elegido en el mundo, y la propia designación del Consejo de Participación Transitoria, encomendando en la figura ya legendaria, diríamos, del doctor Trujillo para que coadyuvase al proceso de transición. ¿Se va a recuperar la economía? Bueno, lo ideal es de que haya medidas para que haga que la economía ecuatoriana confíe más en el sector privado y no solamente en la magia del estatismo obeso que no le sirve al sistema productivo, y que pueda liderar por lo menos algo de la reforma política para que el gobierno que venga en el 21 tenga menos condiciones negativas y pueda desarrollar un programa de gobierno que pueda conquistar un crecimiento económico y generar fundamentalmente el empleo, que es el gran problema que tenemos los ecuatorianos. Cuando se dice específicamente el hecho del aspecto económico, el sobreendeudamiento, el endeudamiento exagerado del periodo anterior,
Claro, en los últimos días volvemos a ver actualizaciones donde hablan de más de 75.000 millones de dólares de corrupción, frente a un endeudamiento de 57 mil millones de dólares. Si no se hubiese llevado tanto las manos que les gustan lo ajeno, se hubiese pagado inclusive hasta la deuda externa. Así es, y ahí todavía yo creo que tenemos un enorme déficit de deuda con los ecuatorianos. Hay un robo de más de 70.000 millones y hay muchos corruptos que andan pavoneándose y exhibiendo su desvergüenza ante los ecuatorianos. Bueno, por fin ya tenemos una fiscalía que tiene que seguir indagando para pasar a los jueces, pero no todos los jueces son probos en el Ecuador. No nos olvidemos que una buena cantidad de jueces, por ejemplo, de la Corte Nacional, con excepciones de rigor contadas, fueron jueces reclutados por el correísmo, cuotas del señor Yal, cuotas del señor ex canciller Patiño, es decir, lo peor de lo peor. Y los ecuatorianos al menos sean el amos de que la lucha contra la corrupción sea una estrategia que no tenga piedad, que no tenga condescendencia con quienes abusaron de los recursos públicos. Cuando se habla y el Ecuador entero es consciente de que el actual gobierno es un gobierno de transición, se indicaría entonces, o se percibe entonces, que estamos a 2 años más o menos de tener nuevas elecciones y deberían presentarse nuevas figuras políticas, figuras presidenciales, figuras que tengan esa capacidad, ese conocimiento, esa experiencia, la dignidad y la honradez para poder tener y optar por la primera magistratura. Ecuador tiene en su lista de líderes gente capaz, gente preparada o gente apta para ocupar ese puesto. Pero no hay mucho, hay muy poco. Ese es el problema. Y es lo que hay. Es decir, usted tiene por ahí, Roberto, al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Sadi, que de alguna manera ya se lo percibe un hombre absolutamente maduro, experimentado, y que ha dado un enorme testimonio en transformar la ciudad de Guayaquil. El ejemplo de Guayaquil debe ser un ejemplo que siga el Ecuador, es decir, el ejemplo de la continuidad de políticas benéficas y positivas a largo plazo para dar siempre pasos hacia adelante y no estar dando pasos hacia atrás. Ahí tiene usted una figura, desde mi punto de vista, que tiene enorme probabilidad, o quizá es el mejor momento de su vida política, podría ser el 21. Tiene ya a otro líder que, si bien ha pasado por 2 procesos electorales, no se le ve ya pujante, algo pasa por ahí. Me refiero al líder de Creo, el señor Guillermo Lasso, que por supuesto que como cualquier otro ciudadano ecuatoriano tiene méritos, pero como que se ve falta de mensaje, falta de un mensaje que encante, que motive, es decir, es lo que hay. Probablemente el gobierno deberá tener un candidato, no se sabe cuál podría ser, claro. Podría ser alguien del partido Alianza País o de los aliados o de los funcionarios que están cerca del presidente. No descarte usted que también el movimiento del expresidente Correa, creo que es Revolución Ciudadana, tenga su candidato. Inclusive el señor Correa ha mencionado que él está pensando en ser candidato a la vicepresidencia. Bueno, así lo ha dicho, ¿no? Bueno, no tiene prohibiciones, claro, e impedimentos de este momento. Fíjese usted que lo que acaba de pasar en España, en el Reino de España, por ejemplo, hay varios que son ahora miembros de las Cortes Generales que están con prisión preventiva. Es decir, como no hay una sentencia en firme, no tienen un impedimento. Pero no se olvide también usted, Roberto, de que en el Ecuador todavía hay un voto duro del señor Correa. Es decir, debe haber un 10, un 15, un 16% de ecuatorianos que siguen creyendo que fue buen presidente. Así a pesar, dicen, sí, robó mucho, pero algo hizo, dicen, en esta conclusión tan pobre y penosa que podemos tener los ecuatorianos. Es decir, sí es ladrón, pero algo me dio. Es una vergüenza. Vergüenza que esperemos vaya desapareciendo para las próximas generaciones. Diana Salazar ha tenido la gestión, claro, un poquito más de un mes que está en gestiones, ha demostrado solvencia, ha demostrado madurez, ganó un concurso, una mujer seria, una mujer que tiene mucha proyección y demasiada responsabilidad con el país y su historia frente a los acontecimientos de los últimos 10 o 12 años. ¿Cómo ve usted el proceso de Diana Salazar y, reitero, la responsabilidad histórica que ella tiene en este periodo que ella va a funcionar o va a trabajar en la Fiscalía? Bueno, Diana Salazar, una mujer joven,
de las pocas veces que le he visto en los medios de comunicación, yo tengo una muy buena impresión. Se la ve una mujer inteligente, formada, y además y ha tenido una carrera importante en la Fiscalía. Yo soy de los ecuatorianos que deposito en ella mucha esperanza de que puede en efecto enarbolar la bandera desde la Fiscalía con la ley en la mano de los indicios de corrupción, para que donde descubra pruebas fehacientes las pase a los jueces penales para que puedan seguir los procedimientos judiciales y sancionar a los corruptos. Mucho depende también del equipo Claro. que tenga. Porque, Roberto, usted siempre puede tener gente contaminada que se apega a gente limpia y buena para aprovechar y caer en prácticas que no sean positivas. En todo caso, yo tengo esperanzas, reitero, como la mayoría de los ecuatorianos, de que Diana Salazar pueda dignificar la Fiscalía. Ahí tiene usted una persona que si se desenvuelve de manera excelente, persigue la corrupción y evidencia una vocación de anticorrupción, que en el futuro podría ser eventualmente también una opción política. Y está demostrando que tiene un liderazgo enmarcado en la honestidad y en la corrección. Avancemos un poco la relación de Ecuador con Estados Unidos. Vemos que el tema de la USAID nuevamente se está solucionando. La USAID va a regresar al Ecuador. Quién sabe en el futuro algo de Manta, nadie puede opinar sobre eso. Y acabamos de ver que varios funcionarios de alto rango del gobierno norteamericano también están viniendo al Ecuador. El vicepresidente vino hace poco tiempo. ¿Indicará eso o nos dejará percibir políticamente de que Ecuador está de una manera muy abierta fortaleciendo sus relaciones con Estados Unidos y ya de manera abierta y clara separándose de esa política hasta cierto punto, como analistas lo califican, nefasta del siglo XXI? Y yo creo que eso es saludable, Roberto, porque lo que hizo Correa es ponernos en el club de los malvados, ya, en el club de los sátrapas. Como dicen en el patio trasero. En el patio trasero. Nuestros amigos eran el señor Chávez y Maduro, el dictador de Nicaragua, el señor Evo Morales de Bolivia, Rusia, Cuba, Siria, Irán, Cuba, Bielorrusia, el dictador Erdogan de Turquía. Esos eran los amigos, y le habíamos dado la espalda con un orgullo estúpido a los Estados Unidos, sin saber que Estados Unidos nos compra y nos vende más del 50% de nuestra balanza comercial, y que podemos tener una relación obviamente con dignidad, con soberanía, con independencia, pero una amistad respetable que le haga bien al Ecuador. Correa nos enajenó de todos. Expulsó a la embajada norteamericana, claro, expulsó a la USAID, expulsó a las fundaciones alemanas. Acuérdese usted que burlescamente dijo que le devuelvan los 7 millones de la donación para el ITT de Alemania y que les daba 15 millones para que los alemanes aprendan a hacer democracia. Oiga, base de Manta. Estaba cucú, y la base de Manta, que hipotéticamente podemos formular que fue una especie de pago a la narcoguerrilla delictiva de las FARC en Colombia. No tengo que develar nombres, pero alguna vez estuve, Roberto, en una cena en la que estaba el director de la DEA. Y el director de la DEA, un clarísimo español, nos dijo que para el gobierno norteamericano Correa había sido el garante de asegurar el corredor del Pacífico para el tráfico de drogas en América Latina hacia Estados Unidos y Europa. Es obvio, quitaron la base de Manta, y la base de Manta quedó como bodega de la droga para pasar por lanchas. Y ahora, de lo que estamos descubriendo de la droga, ¿qué es? Gracias a la tecnología norteamericana, porque llegaron al nivel de la sinvergüencería de comprar radares chinos que nunca funcionaron, cuando la República Federal de Alemania le había ofrecido a Correa radares de alta tecnología de punta sin costo, con préstamo no reembolsable. Obviamente a Correa no le interesaba la lucha contra el narcotráfico por los enormes arreglos que tenía con la narcoguerrilla colombiana. No se olvide usted del propio testimonio del Mono Jojoy, que dice: le dimos dinero
Y en algún momento habrá que ver quiénes eran los emisarios que visitaban al Mono Jojoy y a los otros guerrilleros de las FARC. Como dicen las personas de mayor edad, la dignidad se la ve, la dignidad se la siente, la dignidad es ojos a ojos y con las manos y la frente limpia. Pero hay ciertos sectores políticos que no entienden qué significa dignidad, y los afectados son Ecuador, los países y las próximas generaciones. A esto se podría relacionar también la relación con el señor Julian Assange y su amigo Olavini. Obvio. Lo de Assange fue un drama, una farsa y un engaño. Roberto, todo el mundo cree que Assange llegó el 19 de junio del año 2012 de manera sorpresiva a la embajada. Abrió la puerta y dijo, yo quiero el asilo. Oiga, Assange no decía ni jota en español y puso una hoja en impecable castellano pidiendo el asilo. Pero no solamente eso, la relación entre Correa, Patiño y Assange se origina desde el año 2010, cuando Assange roba la información de los órganos de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, información sensible, información reservada, confidencial, y tiene vínculos con Putin y con Correa. ¿Cómo puede ser posible que sea sorpresivo el asilo en junio, cuando en abril llevan cantidad de dinero de los gastos reservados a la embajada en Londres para gastarse más de 500 000 euros en adaptar un cuarto y un baño de un Assange que hace de la embajada una posilga, un refugio de bebidas, un refugio de fiestas, de orgías con sus amigos y sus amigas? Y recién hoy la Contraloría está diciendo, aquí hay gastos más de $500 000 que la entonces embajadora Albán Mora no puede explicarlo. Vea, si la Contraloría indaga a fondo, va a encontrarse con más sorpresas. Sí, es cierto lo que dice el señor canciller Valencia, que en el caso Assange se gastaron más de 6 millones, pero de la información que me ha llegado, el festín superaría los $40 millones de gastos reservados a través de la CNI. Ese es un capítulo de vergüenza y de oprobio por el cual debe ser también perseguido Correa, y sobre todo su ex canciller, que ahora goza en las Naciones Unidas, la señorita María Fernández Pinoza. Realmente los historiadores ecuatorianos tienen muchísimo para escribir en las próximas generaciones. ¿Qué decir de la famosa trama del arroz verde 2013-2014? A propósito de lo que usted dice, Roberto, de que los historiadores tienen mucho que decir, Marcelo Dotti publicó un librito de unas 300 páginas que se dice Los rufianes del gran poder. Yo estaba invitada a una cena donde habían diplomáticos extranjeros y me llevé algunos libros y le obsequié un libro a un diplomático. Le dije, este es un libro sobre los actos de corrupción de Correa. Me dijo, tan chiquito, debe ser solo la introducción. Y a propósito, el arroz, la receta arroz verde 502, eso es para otro tomo de la corrupción. Claro. Es decir, el presidente Correa instituyó un régimen totalitario de poderes absolutos, donde nadie podría controlarle nada de él, donde los medios de comunicación tampoco podían hacerlo porque eran estigmatizados de prensa corrupta, donde los periodistas eran sicarios de tinta, eran no menos que una jauría de delincuentes para Correa, pero armó todo un gobierno diseñado para la corrupción. Le mutiló en sus facultades a la Contraloría, a la Fiscalía, anuló toda posibilidad de los límites de control y además tenía sus tesoreros. Es obvio que esta señora Pamela Martínez, al parecer, es una de las presuntas tesoreras de Correa, al igual que lo fue Glass y al igual que lo fue este señor Alex Bravo, de tal manera que saqueó las arcas nacionales, extorsionó a todas las empresas. Me parece que receta arroz verde 502 debe ser para los tabacos, porque ahí deben estar, no sé, diga usted, para 20, los 30, 40 millones de dólares para el chicle del señor Correa, porque por debajo tienen que estar los miles
y miles de millones de dólares bien guardados en algunas partes donde están sus amigos, sin duda alguna. Finalmente, ¿qué decir de la libertad de expresión? Pasamos los medios de comunicación. Este programa, como se decía al inicio, se difunde a través de un gremio de canales de televisión. Somos 45 canales, estamos en todo el país. La década pasada tuvimos fuertes problemas con la libertad de expresión, la libertad de información. Teníamos todos los sábados unas cadenas ya conocidas como sabatinas que eran voluntariamente obligatorias su difusión, porque no era espacio contratado y no era cadena nacional, era voluntario, pero voluntariamente obligatorio esa difusión. ¿Será eso tal vez de libertad de expresión? ¿Qué se respira hoy, como analista político, como ciudadano, como estudioso, sobre la libertad de expresión que los ecuatorianos vemos al momento? Roberto, a veces sucede que usted extraña algo cuando lo perdió. Es decir, a veces los hijos adolescentes no descubren el amor y el cariño a sus padres porque los tienen y exigen de ellos todos. Y cuando alguien se queda sin una padre o una madre, llora toda la vida su ausencia. Es exactamente lo que sucede con la libertad. Cuando usted goza de libertad, no percibe el valor inmenso que tiene a la misma, pero cuando pierde la libertad, la llora y lo lamenta. Perdimos la libertad de expresión, perdimos la libertad de información, perdimos todas las libertades cívicas, Roberto, que fueron conquistas en Europa en el siglo XVI o XVII, con la Revolución Inglesa, con la independencia de las colonias norteamericanas, con la Revolución Francesa, con la independencia de América Latina y del Ecuador. Todo eso lo borró del mapa Correa. Y hoy, como que los ecuatorianos sí tenemos que revalorizar, porque usted ahora respira libertad, porque ahora usted puede hacer preguntas críticas, porque ahora los analistas pueden decir lo que se piensa, por supuesto respetando la dignidad ajena y respetando la presunción de inocencia aún de los que aparentemente son delincuentes. Pero la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de comunicación son como el corazón en la vida de un sistema democrático. Una democracia sin libertad ya no es democracia, es dictadura. Una democracia con libertad de expresión es una democracia que se nutre en el debate, en la diversidad, en el pluralismo y que enriquece la participación. Fabulosos criterios de Ramiro Rivera, fabulosos criterios que nos permiten comprender más del aspecto político, analizar con mejor criterio y con la seguridad, amigos, de que tendremos en una nueva ocasión también la presencia de un analista de la categoría de Ramiro Rivera para conversar estos temas. Con ustedes, amigos, muchísimas gracias y muchas gracias, Roberto. Hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nord Visión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, se crea, presentó Realidad Nacional.